Leonardo da Vinci, conocido en la historia como el hombre del Renacimiento, nació el 15 de abril de 1452 en la pequeña ciudad de Vinci, o según otros estudiosos, en el pueblo cercano de Anciano, en la región de Toscana, lo que hoy es Italia, a unas 30 millas de Florencia. Su padre, Ser Piero da Vinci, nació en 1426 y provenía de una familia de clase media alta y terrateniente que había vivido en Vinci desde el siglo XIII. Ser Piero era un notario destacado, similar a un abogado, y pasó gran parte de su tiempo en Florencia. En 1451 se involucró románticamente con la madre de Leonardo, una joven llamada Caterina, y la pareja concibió a Leonardo fuera del matrimonio, lo cual fue escandaloso debido al estatus social de Piero. A pesar del estigma, los padres de Leonardo anunciaron su nacimiento abiertamente. Hasta hace poco, no se sabía mucho sobre la madre de Leonardo, pero se cree que era una sirvienta llamada Caterina di Meo Lippi, una huérfana de 15 años que vivía cerca de Vinci. Otras teorías sugieren que podría haber sido una esclava del Cáucaso. Leonardo pasó el primer año de su vida con su madre Caterina, pero luego fue criado por los padres de su padre, Antonio y Lucía. Leonardo apenas vio a sus padres después de esto, ya que su padre vivía y trabajaba en Florencia, y finalmente se casó allí. Caterina también se casó con otro hombre y tuvo 5 hijos más. El padre de Leonardo se casó 4 veces y tuvo 11 hijos en total. Debido a su condición de hijo ilegítimo, Leonardo no recibió educación formal en latín y se le prohibió ingresar a la universidad. Sin embargo, aprendió aritmética, a leer y escribir en italiano y a tocar la lira, además de aprender técnicas agrícolas de su tío Francesco. Esta experiencia temprana probablemente contribuyó a su fascinación de por vida por la ciencia y la naturaleza. En 1464, cuando Leonardo tenía 12 años, murió la primera esposa de Ser Piero, Albiera, y al año siguiente, Ser Piero se casó con Francesca di Ser Giuliano Landredini, quien se convirtió en la segunda madrastra de Leonardo. Después de este nuevo matrimonio y la muerte de sus abuelos, Leonardo se unió a su padre en Florencia, que era un centro del Renacimiento y hogar de alrededor de 100.000 personas en la década de 1460. Florencia era una meca artística y un centro del Renacimiento, un periodo de renovado interés en la erudición y el arte clásicos griegos y romanos. El término Renacimiento fue acuñado en 1855 por Jules Michelet, quien argumentaba que este periodo vio el renacimiento de la escritura clásica y las obras de arte utilizadas para enfrentar un entorno sociopolítico contemporáneo. Durante el Renacimiento, Italia aún no estaba unificada, sino compuesta por poderosas ciudades-estado y paisajes rurales, y soportó guerras constantes entre la élite urbana y el estado papal. En Florencia, había facciones divididas y luchas internas, lo que motivó a muchos a adquirir símbolos de estatus que demostraran su riqueza y posición social. Fue en este entorno que Leonardo tuvo la oportunidad de fundar su vida como artesano. A través de las conexiones de su padre, Leonardo se convirtió en aprendiz del artista florentino Andrea del Verrocchio cuando tenía 14 años. Verrocchio era un escultor y pintor que tenía un taller llamado Bottega, que producía distintos tipos de obras de arte. Entre 1464 y 1473, Verrocchio recibió el encargo de realizar la tumba de Cosimo de' Medici en la Basílica de San Lorenzo, así como las tumbas de los hijos de Cosimo, Piero y Giovanni. Leonardo se formó en este linaje de artistas, aunque los contemporáneos consideraban a los artistas como una forma de artesanos. Los clientes encargaban productos personalizados a un taller y esperaban que se cumplieran sus especificaciones. Como aprendiz trabajando con Verrocchio, Leonardo habría sido entrenado en la mezcla y aplicación de pintura, cantería, tallado, fundición de bronce y dibujo, así como en el uso de las matemáticas, la ingeniería y la música. Algunos eruditos sugieren que Leonardo pintó el ángel en la pintura de Verrocchio, el bautismo de Cristo, así como el pez en una cuerda y el perro en la pintura,
Tobías y el Ángel. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que Verrocchio, celoso o asombrado por la habilidad de su joven aprendiz, abandonó la pintura y se dedicó a la escultura y la orfebrería. Los primeros trabajos de Leonardo como aprendiz se realizaron con témpera, un medio de pintura común durante el Renacimiento, que se elaboraba utilizando yema de huevo. Fue esta experiencia con la témpera lo que puede haber llevado a Leonardo a experimentar con la pintura al óleo. Después de estudiar con Verrocchio durante 6 años, Leonardo terminó su formación a la edad de 20 años en 1472. Durante este tiempo, se unió a la Compañía di San Luca, el gremio de pintores de Florencia. Aunque Leonardo se unió al gremio al terminar su aprendizaje, continuó trabajando como asistente en el taller de Verrocchio durante 5 años más, hasta 1477. Sin embargo, como miembro de esta organización, habría sido reconocido como un artista independiente y calificado. Durante su tiempo como ayudante en el taller de Verrocchio, Leonardo realizó su primera pintura en solitario, La Anunciación, fechada entre 1472 y 1475. Esta pintura ahora se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia. Basándose en la desigualdad de tonos y colores, algunos estudiosos dudan de que se trate de obra de Leonardo. Sin embargo, otros sostienen que esta obra es sin duda de Leonardo, pero de un joven Leonardo, antes de que comenzara a comprender verdaderamente la ciencia detrás de la pintura que aportaría una precisión de pasión a sus obras posteriores. En La Anunciación se puede ver el cuidado e interés de Leonardo por la naturaleza, así como el uso de la naturaleza para establecer el estado de ánimo de una pintura. Alrededor de esta época, en 1474, Leonardo también pintó el retrato Ginebra de Benci, que ahora se exhibe en la Galería Nacional en Washington, D.C. Este retrato es de Ginebra de Benci, de 16 años, hija de un rico banquero y poeta. El retrato de Ginebra también tiene un reverso en el que está escrito en latín: La belleza adorna la virtud, rodeado de una ramita de enebro para representar su nombre. El reverso del cuadro también está decorado con hojas de laurel y palma, mientras que un reciente escaneo infrarrojo de la pintura revela otro lema escrito en latín: Virtud y honor, que era el lema del embajador veneciano en Florencia, Bernardo Bembo. Entre 1474 y 1478, Leonardo pintó La Virgen de los Claveles, también conocida como la Virgen con el jarrón de flores, o la Virgen de Múnich, ya que se conserva en la Galería Alte Pinakothek de Múnich, Alemania. Aunque el estilo de esta pintura es similar a su otra obra anterior, La Anunciación, gran parte de la pintura sigue siendo difícil de descifrar y analizar debido al daño causado por intentos previos de restauración mal hechos. Leonardo abrió su propio taller en Florencia en 1477, pero aunque recibió su primer encargo el 10 de enero de 1478 para pintar un Belén para la capilla de San Bernardo, por razones desconocidas, Leonardo nunca completó el encargo. En julio de 1481, los monjes agustinos de San Donato, en Escopeto, en las afueras de Florencia, encargaron a Leonardo pintar un retablo que representara la celebración de la fiesta de la Epifanía, titulada Adoración de los Magos. Aunque según los términos de su encargo debía terminar la pintura en 30 meses, nunca terminó por completo la pintura, que hoy se conserva en la Galería de los Uffizi en Florencia y consiste en una mezcla de bocetos en acuarela, óleo y carboncillo. Fue sometido a esfuerzos de conservación recientemente, de 2012 a 2017, y retablos como este siguieron siendo uno de los pedidos más populares para los artesanos de Florencia. Curiosamente, aunque se sabe poco sobre la apariencia de Leonardo, se ha sugerido que la figura del extremo derecho de la Adoración de los Magos era un autorretrato. Otros registros sugieren que era una figura llamativa, alto y con ojos azules. Aunque los estudiosos no tienen una idea clara de su motivación para dejar obras anteriores sin completar, cuando abandonó este proyecto, Leonardo había aceptado un puesto en la corte del duque Sforza de Milán y se mudó allí en septiembre de 1481. En el siglo XV,
Milán tenía una población de alrededor de 80.000 habitantes y recientemente, en 1480, había experimentado un cambio de poder cuando Ludovico Sforza tomó el control de Milán al asumir la regencia de su sobrino de 10 años, Gian Galeazzo. Políticamente inteligente, Ludovico forjó y mantuvo alianzas con Lorenzo de Médici de Florencia y el rey Fernando I de Nápoles, tanto a través de alianzas matrimoniales como de otras formas de diplomacia. Ludovico estaba ansioso por convertir a Milán en una potencia cultural, con un estatus suficiente para rivalizar con Florencia, y estaba dispuesto a patrocinar a Leonardo da Vinci como un medio para adquirir este estatus. Como músico de la corte del duque Sforza, Leonardo utilizó una lira de plata que tenía la forma de una cabeza de caballo, una forma inusual que probablemente tenía la intención de atraer la atención. Los historiadores también han descubierto cartas que probablemente no habían sido enviadas y que estaban dirigidas al duque en los diarios de Leonardo, en las que se jactaba de muchas otras habilidades que podía ofrecer a la corte, incluida la construcción de máquinas de guerra. A lo largo de los diarios de Leonardo, se teorizaron y esbozaron varios inventos bélicos, como una catapulta gigante, un cañón de varios cañones, e incluso lanzallamas y un tanque primitivo. Milán estaba entonces en guerra con Venecia y era un establecido fabricante de armas. Sobre la base de estos diseños, Leonardo eventualmente sería nombrado ingeniero del duque. En 1489, Sforza encargó a Leonardo la creación de una estatua de bronce de un caballo que serviría como monumento al padre de Ludovico Sforza, Francesco. Sin embargo, debido a la escasez de bronce durante la guerra, no pudo completar esta obra. Durante estos años en Milán, Leonardo también tuvo otro aprendiz que permanecería con él durante los siguientes 30 años, hasta la muerte de Leonardo. Giovanni Giacomo di Pietro Caprotti, conocido como Salai, que significa pequeño diablo, debido a su propensión al robo y a las travesuras. Muchos eruditos creen que Salai y Leonardo tuvieron una relación romántica durante los 30 años que estuvieron juntos. Tras la muerte de Leonardo, Salai fue incluida en su testamento, recibiendo una casa y un terreno en Milán, así como varias obras de arte. Leonardo también emprendió muchos otros proyectos durante este tiempo en Milán, como el desarrollo de diseños para iglesias circulares de planta central y edificios municipales clásicos. Trabajó junto a arquitectos influyentes como Donato Bramante, quien estaba fuertemente influenciado por el Renacimiento y deseaba desarrollar nuevos edificios basados en el estilo de la antigua Atenas y Roma. Mientras tanto, en 1494, el rey francés Carlos VIII invadió e intentó conquistar Nápoles. Al año siguiente, Venecia, Milán, Roma y España formaron una alianza para repeler a los franceses y posteriormente, en julio de 1495, Francia abandonó Nápoles y los territorios italianos. Durante esta época, en 1495, Ludovico Sforza encargó a Leonardo el famoso fresco La Última Cena. Los frescos eran murales pintados con pigmento seco directamente sobre yeso de cal húmedo, encargada para ser pintada en la pared del comedor del monasterio de Santa María delle Grazie en Milán. La Última Cena llevó 2 o 3 años de pintura para completarse con la ayuda de muchos asistentes. Leonardo experimentó con una mezcla de pintura al óleo y témpera para este fresco, aunque la mezcla hizo que la obra de arte fuera más susceptible a las condiciones de humedad del monasterio y contribuyó a la rápida degradación de la pintura. A mediados del siglo XV, la obra de arte era un desastre y, en la actualidad, La Última Cena ha sido restaurada muchas veces y solo alrededor del 20% de lo que queda fue pintado por el propio Leonardo. La pintura de La Última Cena comenzó a desprenderse poco después de su finalización, debido a que su medio era una mezcla de óleo, témpera y yeso, así como por los efectos de la humedad. En 1999 se llevó a cabo una restauración a cargo del especialista Pinín Brambilla, que llevó más de 20 años y costó millones de dólares e incluyó la eliminación de 5 capas de pintura.
La obra es notable por varias otras razones, entre ellas, el hecho de que Leonardo eligió representar a Judas, el traidor, junto a los otros discípulos. Jesús ocupa el centro del encuadre, y la luz en los rostros de los demás presentes proviene de él, como lo indica el uso de la sombra que hace Leonardo. La obra, considerada ahora uno de los mayores logros de Leonardo, fue causa de cierto malestar en su época, ya que sus mecenas se enfadaron por el tiempo que tardó en completarla. Durante su estancia en la corte de Ludovico, Leonardo trabajó como retratista oficial de la nobleza y sus familias. Algunos de sus trabajos más impactantes fueron realizados en este papel, y fue ampliamente reconocido por su capacidad para transmitir expresión y emoción en estas imágenes. Refinó esta técnica con varios estudios, incluidos estudios de lo grotesco y lo bello, que se pueden ver en sus pinturas de la Virgen. También se destacó por su estilo distintivo en el retrato, en el que colocaba a su sujeto en una vista de 3/4, en lugar de completamente de lado, lo que le daba la oportunidad de capturar sombras y profundidad. Uno de los retratos más logrados que realizó fue el de Cecilia Gallerani, amante de Ludovico, en el que también representó a su perro, una clara indicación de su capacidad para capturar el movimiento y la emoción, tanto de humanos como de animales en su obra. Leonardo también emprendió varios proyectos en los que asistió y pintó disecciones, lo que habría sido una práctica muy inusual para un artista en su posición, aunque le dio un mayor conocimiento de la composición del cuerpo humano y le permitió representar sujetos vivos con mayor precisión. También completó varios estudios en los que analizó el efecto de la luz solar sobre un sujeto y trabajó para definir la sombra con detalles precisos en forma de boceto. En 1498, durante su estancia en Milán trabajando para Ludovico Sforza, Leonardo fue nombrado Ingegnere Camerale, que se traduce como ingeniero de la Cámara de Comercio, un puesto que implicaba diseñar defensas y armamento para Lombardía, una región de Italia, para prepararse para un posible ataque francés. Lo largo de estos turbulentos años anteriores a la guerra, Leonardo también exploró su interés en la intersección entre las matemáticas y el arte al colaborar con el matemático Lucas Pacioli en la Divina Proportione a partir de 1496. Lucas Pacioli nació en San Sepolcro en 1445, supuestamente estudiando con el artista y matemático renacentista Piero della Francesca. El primer libro de la Divina Proportione de Pacioli fue resultado de una colaboración entre Leonardo y Pacioli, con Leonardo como ilustrador. Finalmente se publicó como una colección de 3 libros titulada Divina Proportione, que exploraba la proporción áurea, un principio rector al seccionar y dividir arte, edificios u otras cosas, para producir el resultado más equitativo y estéticamente agradable. El 5 de octubre de 1499, el nuevo rey francés Luis XII, descendiente del primer duque de Milán, invadió Milán con el apoyo de Venecia, obligando a Ludovico Sforza a huir de la ciudad, aunque finalmente fue capturado un año después, cuando intentaba recuperarla. Tras la invasión, Leonardo huyó de la ciudad con Salai y Pacioli, deteniéndose primero en Mantua y alojándose con la marquesa Isabel de Este, de quien dibujó un retrato que ahora se conserva en el Louvre de París. Posteriormente, el trío se trasladó a Venecia en marzo de 1500, antes de regresar a Florencia y vivir juntos en una casa. Durante su corta estancia en Venecia, Leonardo experimentó la vida bajo asedio, mientras el Imperio Otomano amenazaba la ciudad en una guerra entre 1499 y 1503. Los buques de guerra turcos estaban frente a la costa durante su estancia y ofreció sus servicios a la ciudad como ingeniero militar. Esto lo llevó a desarrollar diseños para equipos de buceo, que creía que podrían ser utilizados por las tropas venecianas en asaltos a los buques otomanos, así como varias formas de defensa submarina que fueron diseñadas para hundir los barcos antes de que pudieran llegar a los puertos, lo que les habría permitido desembarcar una fuerza de invasión.
Una vez más, por increíbles que fueran estos diseños, carecían de aplicación práctica y, por lo tanto, rara vez se intentaban. En abril de 1500, Leonardo estaba de nuevo en Florencia, aunque ya no era la Florencia de su juventud. La familia Medici, que había controlado la ciudad durante tantas generaciones, había sido expulsada tras el error político de Piero el Desdichado, hijo de Lorenzo de Medici, en 1494. Aunque 20 años antes había tenido dificultades para conseguir un mecenas mientras montaba su propio estudio y carrera en Florencia, ahora, debido al cambio de cultura política en la ciudad, Leonardo era visto como un gran maestro del estilo heroico que estaba de moda. Este respeto le valió obtener numerosos encargos y trabajos. De hecho, cuando el artista filipino oyó que Leonardo podría estar interesado en un proyecto de retablo que le habían encargado, el artista se retiró, permitiendo a Leonardo hacerse cargo del proyecto si así lo decidía. Leonardo vivió en el monasterio de la Santísima Anunciata, donde recibió el encargo de pintar la Virgen con el Niño y Santa Ana, otra obra que no llegó a terminar. En 1502, Leonardo fue nombrado ingeniero militar de Cesare Borgia, quien ahora es muy conocido por trabajar con el estadista italiano Niccolò Machiavelli y por haber escrito sobre él. En esa época, era comandante de los ejércitos del Papa y utilizaba sus fuerzas para intentar tomar el control del centro de Italia. Nació en 1475. César Borgia fue hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI y, junto con el Papa, buscó establecerse como un príncipe italiano y restablecer el control del Estado papal sobre Italia Central. Después de un matrimonio fortuito con la hermana del rey de Navarra, Carlota d'Albret, y tras su nombramiento como duque de Valentinois por Luis XII, César utilizó su nuevo acceso a las fuerzas francesas, combinadas con las fuerzas papales de su padre, para establecer su dominio. Después de que Cesare ordenó el estrangulamiento de Vitellozzo Vitelli, querido amigo de Leonardo, dejó su puesto y regresó a Florencia. Mientras tanto, en 1503, Cesare Borgia cayó del poder después de la muerte de su padre, antes de ser encarcelado en España y finalmente morir en batalla en 1507. Durante este periodo, Leonardo completó más de sus obras célebres e indicó un talento para la cartografía en su representación de un plano de la ciudad de Imola, una ciudad italiana que nunca antes había sido cartografiada con tanto detalle. También desarrolló planes para unir Florencia con el mar a través del río Arno, que implicaban planos detallados con corrientes de agua y modelos de flujo. Aunque el proyecto era de interés militar, pronto fue abandonado. Los funcionarios de la República Florentina, después de su victoria sobre los Medici, ordenaron frescos conmemorativos de las batallas ganadas por la ciudad. La batalla de Anghiari en 1440 y la batalla de Cassina en 1364. Este último fue encargado a Miguel Ángel y el primero a Leonardo. La batalla de Anghiari se libró durante un solo día entre Milán y una coalición de ejércitos de Florencia y el Papa en una pequeña ciudad toscana llamada Anghiari, consolidando así el poder de la República en esta región. Otra figura destacada del Renacimiento, Michelangelo di Lodovico Buonarroti, nació en Caprese, Toscana, en 1475, lo que lo convierte en la edad de 29 años, frente a los 51 de Leonardo, cuando fueron comisionados por los funcionarios florentinos para producir algunas de las obras más famosas de Miguel Ángel, como el techo de la Capilla Sixtina en Roma, que tardó 4 años en completarse, finalizando en 1508, mientras que otra obra famosa, su estatua de David en la Piazza dei Signori, se completó en 1494. Al igual que Leonardo, Miguel Ángel vivió y trabajó en Florencia y sus alrededores durante su vida. Aunque la ciudad había encargado a Miguel Ángel y a Leonardo la realización de estos frescos, ambos quedaron solo parcialmente terminados. En el caso de Leonardo, su propia experimentación pudo más que él cuando intentó un nuevo método de pintar frescos, mezclando pintura al óleo y témpera, mientras que en el caso de Miguel Ángel fue llamado a trabajar a Roma. Finalmente, ambas obras inacabadas fueron cubiertas por el artista Giorgio Vasari
en la década de 1560. Miguel Ángel y Leonardo tenían cierta rivalidad entre sí y algunos han contrastado sus caracteres, indicando que Miguel Ángel era jactancioso, grosero y desordenado, mientras que Leonardo era tranquilo, reflexivo y elegante. Los dos tenían una relación agria, y Miguel Ángel a menudo criticaba el hecho de que Leonardo tuviera tantas obras sin terminar. En 1503, Leonardo da Vinci comenzó a pintar una de sus obras más famosas, la Mona Lisa. Se cree que la Mona Lisa, o Mona, abreviatura de Madonna, es un retrato de Lisa Gherardini, la esposa del comerciante de seda Francesco del Giocondo, aunque esta afirmación siempre ha sido cuestionada. Leonardo trabajó en esta pieza durante 4 años, agregando pintura al óleo en muchas capas y agregándole cosas a lo largo de su vida. La obra sigue siendo posiblemente la pintura más famosa del mundo. De hecho, la Mona Lisa fue robada el 21 de agosto de 1911 por el pintor italiano Vincenzo Peruggia, aunque la pintura fue encontrada 2 años más tarde cuando intentó venderla, y Peruggia fue encarcelado durante 18 meses. La pintura se encuentra actualmente en el Louvre de París. Hacia 1507, Leonardo fue designado artista de la corte del rey Luis XII de Francia, que por entonces estaba establecido en Milán y conservaba el poder que había arrebatado a los Sforza. Mientras estuvo empleado por el rey francés, Leonardo recibió un salario y pintó y diseñó decorados para obras de teatro. Aunque fue nombrado artista de la corte en 1508, su principal mecenas en Milán durante estos años de control francés fue Charles d'Amboise, señor de Chaumont, un noble francés, mariscal de Francia y gobernador de Milán de 1506 a 1511. Aunque nunca se construyó, Leonardo creó planos para la villa de Carlos, así como esbozó los planos de un oratorio que se construiría para la iglesia de Santa María alla Fontana, que, combinando su amor por la ciencia con el arte, incluía suntuosos jardines con dispositivos hidráulicos y aviarios. Los planos y dibujos arquitectónicos de Leonardo para d'Amboise incluían una loggia o corredor exterior cubierto. Además, algunos estudiosos postulan que estos diseños fueron influenciados por la villa Poggio Reale, hogar del gobernador de Minonza, Calabria, diseñada por Lorenzo de Medici y realizada en 1488 por Giuliano da Maiano. Durante este periodo, la propensión de Leonardo a dejar proyectos inacabados le estaba pasando factura. La señoría recibió una carta de d'Amboise en mayo de 1506, solicitando que Leonardo regresara a Milán para terminar una obra de arte no especificada que les habían prometido y que no había entregado. Desgraciadamente, Leonardo también debía a la ciudad de Florencia una obra inacabada, el fresco de la batalla de Anghiari. La signoría concedió a Leonardo permiso para viajar a Milán y terminar sus proyectos para d'Amboise. Sin embargo, en 1900, septiembre de 1506, d'Amboise escribió nuevamente a la signoria solicitando que Leonardo permaneciera más tiempo en Milán para terminar su obra. Esta petición fue denegada. Fiel al estilo de Leonardo, permaneció de todos modos en Milán y solo regresó a Florencia para resolver un pleito personal con su hermano relacionado con su padre, que había muerto en 1504. Leonardo tomó varios aprendices nuevos en esta época, aunque su propia producción artística como pintor fue limitada. Entre sus nuevos aprendices se encontraban jóvenes llamados Cesaro de Sesto, Giampetrino, Bernardoino Luini, que se convirtió en un destacado pintor de frescos por derecho propio, y un hombre que desempeñaría un papel importante en el resto de su vida, el joven noble milanés Giovanni Francesco de Melzi. Al igual que en el caso de Sallai, la mayoría de los estudiosos coinciden en que Melzi y Leonardo mantuvieron una relación romántica y que tanto Sallai como Melzi fueron las musas de Leonardo a lo largo de su vida. Todos vivieron juntos durante mucho tiempo y viajaron con Leonardo desde Milán a Francia y otros lugares. Sin embargo, a pesar de que estudiosos como Sigmund Freud especulan sobre su sexualidad, no hay confirmaciones evidentes en los diarios, bocetos o trabajos de Leonardo que puedan confirmarlo realmente. Fue durante este segundo periodo pasado en Milán
que Leonardo viajó frecuentemente por el campo, observando la naturaleza y alimentando su interés por la geología. Como se explora en sus cuadernos que datan del otoño de 1508, Leonardo comenzó algunas de sus primeras notas sobre geología y botánica, mientras intentaba comprender cómo se podían encontrar fósiles y conchas tan lejos de la costa. En última instancia, argumentó que la Tierra debe haber estado bajo el agua en algún momento, en lugar de postular que las aguas de la inundación habían traído la evidencia tan tierra adentro como generalmente se creía en ese momento. Incluso en 1510, Leonardo creó la inacabada La Virgen con el Niño y Santa Ana. Actualmente, en el Louvre, partes de esta pintura están inacabadas, como las coberturas de las piernas de la Virgen, mientras que otras partes de la pintura fueron, para los estudiosos, claramente terminadas por uno de los aprendices o estudiantes de Leonardo y no por el propio artista. El 10 de marzo de 1511 murió Carlos de Amboise y los generales Gian Giacomo Trivulzio y Gastón de Foix tomaron el control de Milán. En esa época, el general Trivulzio encargó a Leonardo esculpir una estatua ecuestre para colocarla en una tumba que Trivulzio había donado a la iglesia de San Nazaro Maggiore, encargo que finalmente fue revocado. Los estudiosos señalan dos dificultades que enfrentó Leonardo al esbozar los diseños de la estatua de Trivulzio: cómo llenar el espacio debajo del vientre del caballo y cómo posicionar al jinete. Mientras intentaba resolver estos problemas, Leonardo puede haber estudiado una estatua clásica de un caballo y un jinete, conocida como Regisole, que era una estatua de bronce anterior al siglo I, que representaba a un emperador o rey montando a caballo, y que se cree que era el rey Teodorico de los ostrogodos que reinó durante el siglo V d.C. La estatua, aunque originaria de Rávena, fue trasladada a Pavía, hoy Italia, dentro del siglo de su creación. Tal vez fue trasladada por el emperador Carlomagno. Aunque la fecha de su creación no está clara, el Regisole fue sin duda una inspiración para los artistas durante el Renacimiento y también fue innegablemente destruido el 16 de mayo de 1796 por los jacobinos que celebraban la llegada del ejército de Napoleón y vieron la estatua como un símbolo de tiranía. Sin embargo, partes de la estatua, como su base, sobrevivieron hasta 1811. En 1937, el director de la Academia de Brera, Francesco Messina, para celebrar el bimilenario de la vida del emperador Augusto, encargó una réplica del destruido Regisole que se colocó en el mismo lugar frente al Vicolo Regisole en Pavía. Aunque había estado estudiando anatomía humana desde la década de 1480, durante lo que se conoce como su segundo período milanés, Leonardo dedicó mucho tiempo a este tema, evidencia del cual permanece visible para nosotros a través de sus cuadernos y bocetos anatómicos detallados. De un cuaderno fechado alrededor de 1512, está claro que Leonardo dibujó uno de los primeros dibujos de un niño en el útero. Hacia 1510, Leonardo conoció y colaboró con Marcantonio dalla Torre, un gran anatomista. Torre nació en Verona en 1481, hijo de un profesor de medicina que se formó en medicina y filosofía, y luego enseñó en la Universidad de Padua, y más tarde en la Universidad de Pavía, aunque no queda mucho de su obra hoy en día, debido a su muerte prematura a los 30 años por cólera o peste. Aunque muchos estudiosos atribuyen la excelencia y precisión de los dibujos anatómicos de Leonardo a su colaboración con Torre, otros señalan que Leonardo había estado trabajando y pensando en la anatomía desde que Marcantonio dalla Torre vivió. Basándose en sus cuadernos, se cree que Leonardo diseccionó más de 30 cadáveres humanos, estudios que alcanzaron su punto máximo a principios del siglo XVI y dieron como resultado alrededor de 200 dibujos del cuerpo humano en total. Sin embargo, mientras otros artistas durante el Renacimiento diseccionaban cuerpos para crear estudios para pinturas, Leonardo estaba motivado por la curiosidad sobre la anatomía en sí, más que por crear una pintura específica. El proceso habría sido desagradable, ya que la doctrina religiosa determinaba que las disecciones debían realizarse de noche, y era una actividad que probablemente despertaría sospechas. Mientras tanto,
En 1512, los Sforza intentaron volver al poder en Milán cuando el hijo de Ludovico Sforza, Massimiliano, nacido en 1493, regresó a la ciudad con poder militar, respaldado por Suiza. Pero, a pesar de este esfuerzo, las fuerzas combinadas de Francia y Venecia expulsaron a los Sforza una vez más, y Massimiliano se estableció en París. Una década más tarde, un Sforza, el otro hijo de Ludovico, Francesco, volvió a ostentar el título de Ducado de Milán después de ser nombrado por Carlos V, aunque en realidad fue el último Sforza en ostentar el título durante este periodo. En medio de estas continuas luchas de poder entre milaneses y franceses, Leonardo se fue a vivir con Francesco Melzi, de 20 años, quien siguió siendo un compañero cercano y un amante potencial durante el resto de la vida de Leonardo. Tras la muerte de Leonardo, Melzi mantuvo el control sobre muchos de sus diarios y su arte. El 24 de septiembre de 1513, Leonardo abandonó Milán con Melzi y Salai, viajando a Roma, donde fue hospedado en el Belvedere del Vaticano por Giuliano de Medici, hijo de Lorenzo de Medici y hermano del recién instalado Papa León X, o Giovanni de Medici. Muchos artistas viajaron a Roma en estos años para intentar ganarse el favor del Papa León, incluidos los artistas renacentistas Rafael y Miguel Ángel. Durante su residencia en Roma de 1513 a 1516, el Papa se acercó a Leonardo en busca de ayuda para elaborar un plan para drenar las marismas pontinas, que eran un caldo de cultivo de malaria y casi inhabitables. Estas fueron finalmente drenadas y recuperadas para uso agrícola en la década de 1930, mientras que los diseños y planos de Leonardo, aunque no se utilizaron para este propósito, se pueden ver en la colección real del Castillo de Windsor. La propia Roma aún se estaba recuperando del gran cisma, concluido en 1417, un proceso que había visto a dos papas rivales luchar por el poder, entre la sede papal en Roma y un contrincante en Aviñón, en Francia. Este periodo reaccionario se manifestó en Roma con un impulso a centrar el poder y la autoridad en el Vaticano, lo que condujo a un periodo conocido como el Alto Renacimiento. En 1516, Leonardo, Melzi y Salai navegaron a Francia, el mismo año en que el rey Francisco I de Francia invadió y capturó Milán, obligando nuevamente a los Sforza a abandonar el poder. Al no poder encontrar trabajo ni mecenas en Italia, Leonardo se estableció en Francia y se convirtió en el pintor oficial del rey Francisco I de Francia. Francisco I se convirtió en rey de Francia el 1 de enero de 1515, después de la muerte de Luis XII. Francisco se había casado con la hija de Luis XII, Claude, poco antes de la muerte del rey. Los historiadores escriben que Francisco invitó a Leonardo a su corte únicamente para conversar con él, lo que según todos los relatos, hacían todos los días. Durante su estancia en Francia, Leonardo y Melzi vivieron en el pequeño pueblo de Clus, en una mansión que les proporcionó el rey Francisco. Y fue aquí donde Leonardo creó su famoso autorretrato dibujado con tiza roja, que ahora se conserva en la Biblioteca Real de Turín, en Italia. Se estima que los dibujos datan de 1512 y representan a Leonardo alrededor de los 60 años. Algunos postulan que Leonardo experimentó parálisis antes de su muerte, alrededor de esta época, una afirmación basada en un examen de algunos de sus escritos, como una hoja de octubre de 1517 en el Codex Atlanticus, que fue escrita por Leonardo mientras vivía en Clux, una gran colección o diario de los pensamientos y bocetos de Leonardo, compuesta por 1119 hojas fechadas entre 1478 y 1519. Al examinar el Codex, los académicos notaron que algunas líneas de sombreado son irregulares y poco claras, lo que los llevó a sospechar que, si bien Leonardo mantuvo el movimiento en sus dedos, perdió el movimiento del brazo mismo. Muchas de las obras que produjo hacia el final de su vida eran apocalípticas y trataban de grandes inundaciones e imágenes de fuerza bruta. Los últimos días de su vida los pasó intentando organizar sus miles de páginas de notas, que dada su extensión,
no logró completar. Después de vivir y crecer en sus últimos años en Francia, Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Fue enterrado en la iglesia de San Florentino, en Amboise, Francia. Desafortunadamente, esta iglesia fue demolida en 1802, lo que provocó la desaparición del lugar de descanso final del gran artista y mente renacentista Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dejó a la historia no solo numerosos frescos y pinturas, sino también sus cuadernos, que se dice que contaban con unas 20.000 páginas, pero de los que solo han sobrevivido 7.000. Hoy en día, algunas se celebran en Milán o Inglaterra, mientras que otras han sido compiladas y publicadas, como el Tratado de la Pittura. El Tratado de la Pittura se compone de 8 libros y 935 capítulos, y sirve como una fuente importante de las opiniones de Leonardo sobre el arte y el arte como ciencia, porque, curiosamente, Leonardo da Vinci expresó en sus escritos el deseo de tender un puente entre el arte y la ciencia, considerando que su misión era establecer la respetabilidad del arte como ciencia. Asimismo, creía que el arte poseía una capacidad divina para recrear y destilar el mundo natural. Significativamente, estos cuadernos exploran la fascinación de Leonardo por el agua, el vuelo y la disección para comprender la forma humana. Leonardo también estaba fascinado con la posibilidad del vuelo humano y diseñó lo que muchos consideran el primer paracaídas, que Leonardo dibujó en 1485. Este paracaídas, con forma de pirámide, fue probado el 26 de junio de 2000 por el paracaidista inglés Adrian Nicholas y fue un éxito. Figura destacada del Alto Renacimiento, Leonardo da Vinci fue un matemático, arquitecto y pintor que se dedicó a la innovación y la exploración, ya fuera que eso significara explorar dentro del cuerpo humano o en el cielo o experimentar con nuevos medios de pintura. Aunque en muchos sentidos limitado por su tiempo, como cuando tuvo que mudarse repetidamente por Italia y Francia, dependiendo de la situación política, y buscar mecenas que apoyaran su existencia. A veces fueron estas mismas restricciones las que le permitieron recorrer tantos caminos durante una vida. Leonardo logró alcanzar fama e influencia durante su vida, pero aún más después de su muerte, a pesar de que no terminó casi ninguno de sus proyectos. Hay muchas preguntas sobre hasta qué punto contribuyó a muchas de las obras de arte que se le atribuyen, y sus obras han sido reparadas y restauradas varias veces a lo largo de los siglos desde que fueron creadas, lo que lleva a algunos a cuestionar hasta qué punto podemos apreciar plenamente su talento artístico como público moderno, impactado por su nacimiento ilegítimo que le impidió ciertas oportunidades en su vida. Leonardo, a pesar de estos reveses, o, como postulan algunos historiadores, quizás debido a estos reveses, sobresalió. Sin embargo, al mismo tiempo, hubo muchos casos en los que Leonardo no completó las obras por las que le habían pagado, y en otros casos, como en su experimentación con medios pictóricos en La Última Cena, sus experimentos no resultaron del todo bien y nos costaron hoy la oportunidad de ver su obra en todo su esplendor. Pero, como ha sucedido con otras grandes mentes a lo largo de la historia, podemos preguntarnos, ¿qué es la innovación sin riesgo? ¿Qué opinas de Leonardo da Vinci? ¿Es su condición de hombre del Renacimiento bien merecida? ¿O crees que su influencia ha sido exagerada a expensas de otros contribuyentes importantes a este periodo de la historia europea? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios y, mientras tanto, muchas gracias por mirar.